Hermanos, no hay necesidad de gritar. Vamos a leer Efesios 3. Quiero hablar hoy acerca de, mejor dicho, quiero seguir ese patrón que tiene Efesios, en donde escribe 2 capítulos y lo que vamos a leer hoy no nos está hablando a nosotros, sino que le habla a Dios. Como que cambia el público para San Pablo. Y después sigue con otros 2 capítulos y termina hablando de lo mismo en el 6º, que es la oración. Y yo creo que eso, que es bien, se me hace muy interesante, porque como Efesios es la carta más profunda que hay en el Nuevo Testamento, como que San Pablo se dio cuenta de que no es posible seguir escribiendo semejantes verdades sin arrodillarse. Y hay cosas que son así, hermanos. Hay veces, miren, ayer por ejemplo me pasó, estaba leyendo yo el capítulo 15 de Éxodo, donde nos relata cómo salieron de Egipto y se llegan a la orilla del mar y viene el ejército tras ellos. Bueno, le estaba diciendo de que hay veces donde uno, y espero yo que nos ocurra a todos nosotros, cualquier cosa que estemos haciendo, hay veces hay que parar y ponerse a orar. Hay que parar e hincarse para poder seguir en lo que estamos haciendo. Hay triunfos que Dios da, hay victorias que Dios da a la vida de nosotros, hay éxitos que Dios da, y son tan buenos que uno se le olvida y puede seguir de frente. Pero en medio de todas esas cosas debemos de hincarnos, agradecer y seguir, porque es importante para la propia salud espiritual de uno. Mire, lo que le estaba contando ayer, por ejemplo, estaba leyendo Éxodo y me llenó tanto ese capítulo, que me hinqué a orar ese capítulo. O sea, era tan hermoso aquello que estaba casi llorando, ver cómo Dios les abre el mar de la nada. Y aquel pueblo afligidísimo comienza a entrar en ese mar en la madrugada, sin saber qué es lo que va a pasar, confiados en que van a salir al otro lado. Y Dios, que es tan bueno y tan fiel, les abre el mar, 2 muros de agua a los lados, les manda luz, les manda un ángel, los va guiando, les seca el camino para que no se traben las carretas. Y a la mañana siguiente, cuando está todo claro, solo ven para atrás y ven que los que venían siguiendo de los egipcios estaban ahogados. ¿Cómo a veces está leyendo y hay que pararse? Yo lo que hace San Pablo, escribe el capítulo 1 donde nos habla de cómo Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El capítulo 2, cómo esa elección llega a nosotros y nos resucita en Jesucristo. Y cómo eso hace que los gentiles, la gente no judía, sea incorporada al cuerpo de Cristo y tenga una sola puerta y entrada a la presencia de Dios. No hay una puerta para los judíos y otra para los gentiles. Una sola es para que todos podamos entrar. Y al entrar, dice San Pablo, somos edificados, porque fuéramos una piedra puesta encima de la otra, hasta que un templo es construido para que habite Dios en su santidad. Pero San Pablo, al ver toda esta verdad, como que se tiene que hincar y dar gracias a Dios antes de comenzar a hablar acerca de la humildad y la espiritual. Y hay cosas que son así. Hay cosas que necesitan, en medio de toda la actividad, a veces hincarse y dar gracias a Dios. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que es tan importante porque no se puede solo seguir leyendo, no se puede solo seguir cantando en la vida cristiana. Todos los cristianos tenemos que alguna vez orar. Ahora sí, ¿qué tenía? 1, 2, 3. Corriendo, tenemos que parar y hincarnos alguna vez, o levantarnos más temprano, pero tiene que haber un momento de oración en la vida cristiana. Esta es la primera cosa que quiero decir con respecto a la oración. No se puede vivir la vida cristiana si uno no ora. Y se lo puse en inglés para los que solo entienden inglés. No se puede vivir la vida cristiana si no se ora. No se puede. Usted puede cantar, puede leer la Biblia, puede venir a la iglesia, todo, pero si no vive la vida cristiana, no va a experimentar la gracia en su plenitud. Pues es que hay que orar. Hay veces yo no quiero orar, pero me acuerdo, porque yo sin oración soy hombre peligroso. Ustedes lo mismo, hermanas, más que yo de seguro, ¿no?
Todos corremos peligro si no oramos. Es una alarma, hay que orar. No rezar, orar. Hay que orar. Orar significa, ¿qué significa la palabra oración? No, la palabra oración es pedir. Cuando usted se hinca, pide. Hermanos, que yo no sé qué, como a veces he oído que dicen, hermano, ustedes tanto que piden. Pues es que eso es la oración, ¿no? Toda oración es pedir. Si no va a pedir, lo que está haciendo es cantando y alabando y dando gracias. Pero toda oración es pedir lo que usted necesita. Y si usted mira a su alrededor, hay tanto por qué pedir. Yo tengo por qué pedir, ustedes también. Orar es pedir. Es simplemente uno se hinca a pedirle a quien le puede dar. Hay veces que le oramos a la persona equivocada, pedimos a la persona equivocada. Y es que tenemos que ir a Dios y orar. Mire lo que dice Efesios, ya para no seguir hablando, leamos mejor lo que dice. Es el capítulo número 3, la Biblia de las Américas. Y si no la ven en la pantalla, hay otra pantalla que está aquí y se llama el teléfono celular. Efesios número 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes lo escribí brevemente. San Pablo está en la cárcel y le está escribiendo a los hermanos y le dice, estoy en la cárcel por ustedes, por predicar, por amor a ustedes. En verso número 4, sí, lo está, algunos me están siguiendo, así no oigan, y si no, pues si se aburren, duérmanse. En vista de lo cual, leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. O sea, San Pablo está maravillado cómo Dios ha escogido a los peruanos para que tengan una estatura igual que los judíos delante de Dios, con los mismos pactos y promesas. Y eso es maravilloso. Tenemos la misma elección por medio del Evangelio en Cristo Jesús. Quizás no somos capaces totalmente de entender eso, pero para San Pablo es una gran maravilla, porque él es judío y él sabe de que ningún judío se debe de juntar con un gentil porque lo contamina. Y ahora, y esa lección se la llevó el mismo apóstol Pedro. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le dijo, mate y come? Y él le dijo, Dios, nunca he comido chancho. Y Dios que le dijo, no digas que es inmundo el chancho, solo mata y come, porque lo que yo limpié, ninguno lo debe llamar inmundo. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, los gentiles están limpiados por el sacrificio de Cristo y tienen esa misma entrada delante de Dios. No somos judíos y no necesitamos ser judíos para participar de la gracia de Dios. Se lo vuelvo a repetir, no necesitamos ser judíos para participar de las promesas y el pacto que Dios dio a su pueblo. ¿Ok? Aunque esté aburrido, oigan lo que estoy diciendo. Por eso cuando hay iglesias ahora de que piensan que son judíos los hermanos y circuncidan a los varones y andan con todos hablando palabras hebreas y se ven bien raros cuando son salvadoreños. Sí, que Shalom, que la Shekinah, que Yeshua, que todo ese tipo de palabras. Y después al final del culto hay pupusas, Shalom, ahí. Ridículo. No hay necesidad de eso. Somos lo que somos con nuestras costumbres y tenemos el mismo pacto que los judíos. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es. Que Él es el nuevo hombre, pues. Y ahora el problema con los judíos es que ahora ellos necesitan hacerse cristianos para poder entrar, porque si no, no entran. Antes nosotros teníamos que sernos judíos para participar de las promesas y ir por todo ese ritualismo que tenían, leyes morales de sacrificio. Y ahora es al revés, son ellos los que tienen que hacerse cristianos. ¿No han oído ustedes esa historia de ese judío que está bien triste y le dice, va donde su amigo
y le dice, estoy triste, y le dice, ¿por qué? Tengo un gran problema. ¿Por qué? Le dice, porque mi hijo se me hizo cristiano. Y le dice el amigo, qué problema más grande, le dice. Puedo confesarte que yo tengo el mismo problema, le dice, mi hijo también se me hizo cristiano. Y van donde el rabino, le dice, Rabí, ¿qué hacemos? Nuestros hijos se hicieron cristianos. Pues yo también, le dijo el rabino, tengo el mismo problema. Se me hizo cristiano, pero vamos donde Dios. Y Dios también le dijo, yo también tengo el mismo problema. ¿Algunos se los explico? No. Ok, entonces esto es muy importante. Nada tenemos que hacer para acercarnos a Dios. La puerta está abierta, entramos siendo lo que somos, salvadoreños, chapines, mexicanos, peruanos, venezolanos, no importa, con solo que tenga 2 pies y Dios lo haya creado, tiene entrada a la presencia de Dios en Cristo. No hay que hacerse otra cosa. Simplemente usted sea quien usted es. Aleluya. De verdad, hermanos, a mí me llena esta cosa, fíjese. Me han ganado de hincarme y darle gracias a Dios, fíjese. Porque cuántas veces hay hermanos tratando de ser lo que no pueden ser. No tiene que tratar lo que usted no puede ser. Simplemente ponga su fe en Jesucristo. Eso es todo lo que necesitamos. Sí, sí. Gracias, Matres. Si usted no viene, aplauden. ¿Sí? Venga de contar una historia, pero creo que se las conté, mejor sigo leyendo. Ok, es de este evangelio número 7. No me pudo conseguir la lectura, hermano, ahí. Sí. Es de este evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Ahí está. Número 8, lean ustedes. A mí. Anunciamos a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Goyim, la gente no cristiana, las naciones. Dice San Pablo, a ellos les anuncio las inescrutables riquezas de Cristo. Oh, qué maravilloso está. ¿Qué serán las inescrutables riquezas? ¿Qué es la palabra inescrutable? ¿Qué significa? ¿Ustedes saben qué es la palabra escudriñar? ¿Escudriñar? Esto es lo opuesto a escudriñar, inescrutable. Que no tiene fondo, no tiene fin, los escarba y nunca logra entender a plenitud qué es aquello. Entonces dice él, anuncio a los gentiles estas riquezas inescrutables de Cristo, número 9. Y dice el verso 9, y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Entonces, esto es muy importante, mire, junto con este versículo, verso 10, leamos. ¿Puede leer usted el verso 10? ¿A fin de qué? Ok, ¿qué está diciendo San Pablo aquí? Mire, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque él dice que el evangelio que anunciamos ahora, que todos los seres humanos en Cristo tienen entrada al Padre por el mismo Espíritu, estaba oculto hasta que vino Jesucristo. Y dice él que en el verso número 10 dice que los principados y potestades, hablando de los ángeles y los demonios, no sabían que Dios quería hacer esto hasta que se comenzó a predicar. Dicho de otra forma es de que cada vez que cada vez que anunciamos el evangelio, las potestades se dan cuenta que esta sabiduría no les fue dado a ellos, que tienen más poder que nosotros, sino que se reveló a nosotros. Como en este pasaje, como dice el santo más pequeño que hay, ¿no? Se nos reveló para que lo anunciemos y la gente sigue conociendo y los demonios siguen conociendo también. Y esto es bien interesante, que los ángeles y los demonios no sabían lo que Dios iba a hacer. Aquello estaba tan escondido en Dios y se reveló en Belén cuando nació Jesús de Nazaret.
Y después de ahí que ha sido publicado, anunciamos este evangelio y cada gente que escucha y cree y entra a la presencia de Dios y tiene este contacto con Dios por primera vez de una forma real, estaba oculto a ellos, no sabían. Entonces San Pablo dice, por esto me dan ganas de hincarme y dar gracias a Dios. Mire lo que dice el verso número 11. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, hay un propósito eterno oculto y se llevó a cabo ¿en quién? Sí, Cristo es quien lleva a cabo el propósito eterno. Y esto es bien interesante porque no se puede llevar a cabo y no se llevó a cabo por nadie más. El pueblo de Israel, el pueblo judío fue un instrumento, pero el propósito no se cumplió en ellos. Y fue un instrumento para que cuando viniera el Mesías pudiera cumplir totalmente el propósito de Dios. Ellos fueron como, ¿cómo lo llama el Apocalipsis? La mujer que da luz, y una vez que da luz el dragón se lo quiere comer, pero ellos no son. O en el caso de Juan Bautista, dice, yo simplemente soy un enviado, pero no soy la luz. La luz es el Hijo de Dios. Entonces, Él es el que lleva a cabo el propósito eterno. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios para con nosotros? Es que gentiles y judíos tengan entrada por un mismo espíritu a Dios. Y esto, por supuesto, no le gustó a los judíos. Y todavía no les sigue gustando. Sí. Pues cuando venga Cristo, toda rodilla se doblará. Sí, algunos. Pero San Pablo dice que los ha cegado. Dios los ha cegado. Sí. Verso número 12. En quien tenemos que... En Cristo tenemos libertad, confianza a Dios, acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. O sea, todo ser humano se puede acercar, la puerta está abierta a la presencia de Dios. Everybody. No hay quien se queda afuera. Número 13. Ruego. Ahí comienza la oración de Él. Por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. O sea, ¿por qué San Pablo dice esto? Porque ellos empezaron seguro a dudar que por qué si él fue escogido para anunciar semejantes cosas estaba padeciendo lo que estaba padeciendo. Entonces, cuando ellos veían el sufrimiento de San Pablo, empezaban a querer retroceder quizás y decir, no vale la pena, ¿no? Pero San Pablo dice, no, lo que yo sufro es para que a ustedes les vaya bien. Y eso es exactamente lo que pasó. ¿Por qué? Porque es en el sufrimiento y en el encarcelamiento de San Pablo que él escribe las epístolas que tenemos. Varias epístolas son del Nuevo Testamento. Si nunca hubiera caído preso, no escribe quizás. Sí, hermano Juan. Sí. Todo sufrimiento en Cristo tiene propósito, ¿verdad? Entonces, dice San Pablo, no desmayen, les ruego a causa de mis tribulaciones por vosotros. Es lo que pide Dios, para que ellos no desmayen, que son vuestra gloria. Número 14. Por esta causa, pues, dice, ¿qué dice? ¿Qué pide el número 15? De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Voy a explicar esto, pero primero miren, esto de orar con las rodillas dobladas es importante. Yo sé que todos podemos orar de cualquier forma y Dios nos oye, pero doblar las rodillas es importante. Esta acción de hacer esto es importantísimo. Esto es importante. Cuando oramos debemos de hincarnos. Y en la Biblia hay varias posiciones para orar. Esta es la primera. La de pie de último, fíjese, la de pie, pero esta, y de ahí está, esta es me humillo, Dios es grande, doblo mis rodillas, esa es clave. La otra es la posición esta postrado, es esta sí, esto sí. Una cobija, por favor. Está bueno. Y esta otra
Esto solo se hace de último. Cuando uno ora de pie, significa, es un símbolo en la tradición judía de que hubo un juicio, uno se puso de pie y levanta la cabeza. Eso es la última posición donde se manifiesta la confianza que tenemos con Dios. Pero es la última. O sea, nosotros comenzamos orando de pie, después brincamos, después nos tiramos. No, de pie es la última posición para decir gracias. Por eso en la Biblia orar con la cabeza alta es muy importante. Es cuando el juez levanta la cabeza y dice que uno ha sido perdonado y libertado, pues. Y también puede ser un abuso, como el fariseo que entró sí, con la cabeza levantada. Señor, tú que no soy como este, ¿no? Por eso debe ser esta posición de orar de pie siempre de último, ya que uno ha pasado por la humillación. Bueno, ¿no tienen ganas de conversar ustedes hoy? Bueno, sí va. Ok, ¿podemos volver al versículo 12, hermano? Sí. Sí. Efesios 2 habla de que ya no hay judío ni gentil, sino que somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Y dice, por medio del cuerpo de Cristo. Cristo es el nuevo hombre. Entonces, Él al entrar a la presencia de Dios, entra todo humano, pues. Entonces, en ese sentido, la salvación está garantizada para todo ser humano. Lo que lo condena es el rechazo de ella. O sea, digamos que ahorita, por ejemplo, ese cerro que está en el Amazonas, que se llama el Cono, que han descubierto una pirámide en medio del Amazonas, ¿no? Están empezando a descubrir que había gente antes de que llegaran los españoles, ¿verdad? Y nunca han oído el Evangelio. Hasta ese momento ha habido salvación después de la muerte de Cristo para ellos. Pero una vez que el Evangelio llega en su actualidad como proclamación de la riqueza inescrutable de Cristo a ellos, y ellos dicen que no, se condenan. Por eso dice que el que creyere será salvo, más el que no creyere será condenado. Entonces, una vez que llegue ese Evangelio, es donde parte la realidad entre perdidos o salvos. Pero antes de eso no, hay un favor grande de la misericordia de Dios en la muerte de Cristo. Y antes de que se les predicara a esas personas, entonces, ¿todos eran salvos? Por la muerte de Cristo, que es como los patriarcas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, no han escuchado. Pero cuando Hebreos habla de que dice, como dice Efesios, donde dice que Cristo se vuelve el centro de las dispensaciones, ¿no? Una vez que eso ocurre y de ahí para adelante hay esa proclamación, es donde llega a ser proclamación de la salvación, es donde llega a las personas que creen a ser salvas. Pero antes no de eso, sí se les otorga salvación por su ignorancia. Yo diría que sí está disponible para todos, y en ese sentido quizás se vuelve a repetir lo mismo del Evangelio, en donde tienen una salvación por Cristo en primer lugar, porque toda salvación es por medio de Jesús, Él es el Salvador. Nada más manifestadas a los pueblos quizás en diferentes formas. Una es a través de las leyes morales que puedan tener, ¿no? En donde la aceptación de lo bueno o el rechazo de eso consiste en salvación también. Pero salvación como la entendemos nosotros en Jesucristo después de su manifestación, solamente para aquellos que le creen y no para los que lo rechazan. ¿Sí, hermano? Sí, por la palabra clave es la fe. Por medio de la fe, por medio de la fe de Abraham, los que creían en Abraham y por medio de la fe de Abraham. Viene Jesucristo y completa la salvación por medio del pacto de Abraham y entra la salvación a los judíos primeramente los gentiles, pero es a través de la fe. A través de la fe es lo que tenemos ya acceso total en todo. Sí. ¿Por quién creemos? ¿Quién murió? ¿Quién resucitó? ¿Quién levantó? Sí,
Más que por la fe, es por Cristo, ¿no? Es a través de Él que dice que Dios cumple el propósito en todas las naciones. Es lo que decía en el verso número, ¿cómo? Antes, en el verso número 10 era así. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, no hay salvación fuera de Cristo. Y quiero decirle a todos ustedes, no hay salvación fuera de Cristo. Entonces, como los pueblos antiguos no han oído este mensaje, tienen otros medios a través que son Cristo para ellos. Quien me hacía esta pregunta fue el otro día, fue Pablo. Me dice, ¿qué pasa con los budistas que no conocieron a Cristo? Se van a perder por eso si nunca nadie les predicó. No le digo. Buda fue Cristo para ellos. Pero si una vez que el evangelio llega a Asia, a los budistas, Buda se aparta. Pero si Buda sigue siendo Buda, aún con la presencia de Cristo, se vuelven anticristo. Todas esas personas que uno va y tiene no sé si son budistas o tienen unas imágenes ahí que ponen manzana, pera, todas esas cosas. ¿Ellos son budistas? Un tipo de budismo popular, es así como los católicos que son los populares tienen a la Virgen y tienen creencias aparte de lo que la iglesia les enseña, así. Sí. Pero, sí, hasta el momento de que Cristo llegue es salvación, porque no saben otra cosa. Pero una vez que Cristo llega, llegó la plena salvación y todo lo demás se vuelve anatema. ¿Sí, no? Pastor, los indígenas, Los chichimecas. Okay. que ellos tenían dioses, sol, la luna, tenían conciencia, no eran condenados a juzgados, tenían que ser los evangelios. Volviendo a lo mismo que estaba diciendo, la salvación es a través de Cristo, no hay salvación fuera de Cristo, pero ha sido manifestado a ellos un camino para que puedan tener un tipo de luz. Y mientras ellos han seguido ese tipo de luz, de alguna forma en el juicio final van a ser salvados, juzgados por eso. Puede ser la conciencia, un tipo de religión moral que hayan tenido. Porque quiero decirles algo, miren hermanos, cuando Dios creó a los seres humanos, hizo pacto con Adán. Es lo que llamamos el pacto adámico. Y lo hace antes que peque. Porque una vez que peca, ya tiene el pacto con Dios y Dios no lo va a dejar nunca. Entonces, como Dios tiene ese pacto, les revela cierta luz, no la luz del sol, pero la de la luna, digamos, para que sigan hasta que viene el propósito eterno cumplido en aquel que lo lleva a cabo, que es nuestro Señor Jesucristo. La salvación en plenitud, pues. Es que la gracia a veces se nos hace tan difícil de aceptarla, porque tenemos que ver concretamente ese pecado para deber de aceptar, ¿verdad? Que Dios trasciende etnias, trasciende tiempo, trasciende culturas y tantas cosas, ¿verdad? Historia, tiempo, pues, para saber de que Dios puede salvar desde aquella cosa que creó en caos hasta cuando venga por segunda vez. Sí cuesta creer eso, creo yo. O sabe, conocerlo, es bien difícil, creo yo. Pero un ejemplo es Jonás, en donde Dios no deja a Siria sin nada, ¿no? Envía a Jonás. Y si los pueblos, los incas, los mayas, los olmecas, que son la civilización más avanzada, fueron juzgados y destruidos, entonces digo yo, ¿cómo es que fueron en el caso de los aztecas, cómo los destruyen los españoles? 100 españoles destruyen a todo un imperio. Tuvo que haber juicio de Dios. Y si hay juicio de Dios,
tiene que haber un tipo de gracia, porque Dios nunca da gracia sin juicio y nunca da juicio cuando se menosprecia la gracia. Entonces no los abandona pues a los pueblos. Y también eso dice, ¿quién más dice eso? San Pablo dice, Dios no nos dejó sin luz, dice, capítulo 17 de Hechos, sino de que un solo linaje hizo todos los pueblos y nos mandó a todos que nos arrepintiéramos, y empieza a decirles ese Dios que ustedes llaman Dios y que no es Dios, pero empieza a hablar con ella de tal forma que dice, Dios no ha abandonado a la humanidad, les ha dado un tipo de luz. ¿Sí, hermano? Según la Biblia, nosotros vamos a ser tocados, o la humanidad va a ser tocada de acuerdo a la luz que recibió. Sí, ¿Sí? claro. Porque en Apocalipsis dice que hasta que toda nación, raza, tribu, lengua, Mateo. sí, haya escuchado la palabra, y a los que no la han escuchado, ¿cómo se les va a tocar? Lo que estaba diciendo que hace. Sí, o sea, lo que estoy diciendo es que si el Evangelio no ha llegado en los siglos anteriores, Dios no los ha dejado sin ningún tipo de luz. Siempre les ha dado un tipo de luz, y esa luz yo le llamo Cristo, porque no puede haber salvación sin Él. Y esa gente que murió sin haber escuchado nada de Cristo. Es que nadie se muere sin alguna luz. Eso es lo que estoy diciendo. Nadie se muere sin ninguna luz. El problema es cuando esta luz llega, tiene que hacernos escoger entre la que hemos recibido hasta ahora o en la que ha llegado. Entonces, si seguimos como ejemplo, yo católico, y llega el Evangelio, no, yo voy a seguir con católico, en ese momento yo me condené porque no acepté la revelación nueva que Dios me está enviando. Y eso se aplica a los pueblos, a los que no han llegado. Sí, correcto, a los mapuches, ¿no? Sí, nunca oyeron nada del Evangelio y en Chile, y les llegó la palabra, le llegó algún tipo de luz. Aún a veces esta puede ser la misma conciencia, pero esa conciencia es Cristo en ellos, hasta que se revela el propósito eterno en la persona de Jesús en medio de nosotros. O sea que hay gente que va a ser tocada por la conciencia. Sí, o sea, no sé por qué tipo, conciencia, alguna religión, no sé, pero que tuvo un tipo de luz antes de... Sí. Porque hay muchas naciones, por lo menos asiáticas, que han llevado la palabra, pero no lo quieren aceptar. Bueno, ese es rechazo al Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Se condenan. O en el antiguo, donde nunca le llegó el Evangelio, pero rechazaron y pecaron contra su propia conciencia. Hicieron cosas cuando su conciencia le decía que no, y aún violaron eso, van a ser juzgados por eso. Igual que los árabes, sino también que tienen... Los musulmanes. Ajá. Sí, esa religión toda diabólica que tienen, que me van a quitar de YouTube por decir eso, pero vienen 6 siglos después de Cristo y le copian todos los cristianos y a los judíos a su propia religión, y es una cosa. Ese Alá que proclama no es Dios. Lo siento, pero es verdad. Mejor no digo nada, venga. Sí. Me van a amenazar ahí en YouTube. Ok, ¿entendemos todo esto para seguir a la siguiente página? La diferencia con el Evangelio que tenemos ahora es esta entrada directa que tenemos al Padre por medio de Cristo. O sea, esta es una salvación completa en donde experimentamos el cielo aquí en la tierra. Mire, las personas que aceptan a Cristo, hermano, este sentido que tuvimos los que aceptamos cuando venimos a Cristo, que se nos quita una carga de encima, literalmente. Es un cambio espiritual que hubo. El Espíritu Santo entró para darnos esa paz y esa esperanza que no teníamos antes, y empezamos a ver a Cristo de otra forma. Eso es algo que ningún pueblo jamás ha tenido y que ninguna religión da. Y está bien hasta que llegue el Evangelio. Por eso es que proclamamos a todas las naciones, y hasta los diablos, los demonios dicen, ¿qué es eso que proclaman? Porque no sabían que esto iba a ocurrir, que Dios iba a manifestar en Cristo, hacerse hombre en Cristo. Íbamos a anunciar esto a toda la gente para que recibieran perdón, salvación y bienestar. Para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. Yo sinceramente creo eso. Cuando alguien está jodido, hermanos, que se hinque y clame el nombre de Cristo, le van a ayudar. Yo creo en esto. Creo sinceramente en esto. A mí me ha pasado. Número 12.
¿Por dónde íbamos? No, hermano Ronnie, fue el 17. Ok, miren esto. Número 2, en quien tenemos ¿qué? Recuerden que todos los del Antiguo Testamento no tenían este verbo, tener. Creían, esperaban, pero ahora este verbo eco, en el idioma original, que es sostener con la mano. Yo tengo libertad y acceso. ¿Pueden leer todo este versículo, por favor? En quien tenemos... por medio de la fe en Él, en Cristo. Y quiero decirle a todos ustedes que no hay fe, como decía el hermano Benjamín, no hay fe fuera de Cristo. Por eso cuando usted le dice, tome esa pastilla, téngale fe a esta pastilla, esa no es fe. O que le dice usted a alguien, yo tengo fe en usted, hombre, esa no es fe. La fe está amarrada a la persona de Cristo. Solo Cristo produce fe y la fe solo va para Cristo, no va para ninguna otra parte. ¿Ok? Que tomes esta purga que tenga fe. No, nada. Ay, solo mi abuela me acuerdo de las purgas yo. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando aquí? Número 13. Ruego por tanto que no desmayéis. Ya le dimos el verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Sí, 15, tenía razón. Yo me perdí todo. De quien recibe nombre de toda familia en el cielo y en la tierra. Dice, esto es fabuloso. Toda familia, estuve leyendo esto. Toda familia, o sea, es decir, todo grupo, tribu, nación, lengua, recibe su origen de Dios el Padre. O sea, los humanos son creados por Dios mismo, pues. O sea, a mí me es fascinante cómo los peruanos, con toda esa ciencia que tenían, y estoy diciendo porque los hermanos son peruanos aquí, y sí, de verdad quiero que se sientan orgullosos y que sepan que yo sé de Perú también. ¿Por qué Dios les reveló esa pollada a los peruanos? ¿No? Es una broma. O sea, esto es fabuloso. ¿Por qué Dios les reveló? Toda esa ciencia, es verdad. Es verdad que los peruanos fueron los primeros que hicieron operación de cerebro. No sé cómo lo hicieron, pero hicieron operación del cerebro. Fueron los primeros. Pero mire, esto es fascinante. Cómo cada tribu recibe algo de Dios porque viene de la mano de Dios. Ok. Sí, hermano. Todos somos creación de Dios. Beautiful. Pero no todos somos hijos de Dios. Sí. Estamos hablando de la humanidad. Sí. Esa es la maravilla del Evangelio de Cristo, que nos hace hijos a los que lo recibían, los que lo recibieron. Sí. Todo lo demás es creación, pero aún creación Dios no los ha abandonado, les ha dado una luz, pues, antes de que llegue el Evangelio y los invita a ser hijos. Lo reciben, son salvos, lo rechazan, se pierden. Sí, correcto, es la gracia de Dios. ¿Sí, hermano? También hijos adoptados, sí, porque el hijo natural, no hay hijos naturales de Dios, vea, solo uno, es Jesús de Nazaret. Hasta los hondureños. Sí. Sí. Sí, hasta los hondureños entran en el plan de Dios. Maravilloso. Número 16. Miren, terminamos el capítulo, hermano, porque me hace falta como 2 horas. Que os conceda, ¿qué le pide él? Que os conceda ¿qué? Hermano Remberto me está llamando también. Hermano Remberto, estoy en el estudio, ahorita le llamo. ¿Qué, hermano? Accidentalmente le colgué. Yo tengo que poner que hoy hay estudio en Facebook. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Esto es muy importante porque esto se llama antropología, ¿verdad? El estudio del humano. Hay hombre interior y hay hombre exterior. Solamente eso en la Biblia. Cuerpo y alma. El espíritu no es parte de la humanidad. Hermanos que dicen, somos 3, alma, cuerpo y espíritu. No, espérese un momento, usted solo es cuerpo y alma. El espíritu es algo que le pertenece a Dios y nos lo ha dado para que caminemos. ¿Qué?
Pero en sí, humano, y cuando usted se muere, dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Cuando usted se muere, lo que se le sale a usted es el alma. El espíritu fue que, o sea, el juicio de Dios es que, el juicio de Dios contra el pecado es que quita su espíritu, de su soplo, pues, de la gente. A los cristianos no solamente tenemos ese soplo, sino que se nos da el Espíritu de Dios, lo diferente a nosotros, para que fortalezca el hombre interior. El hombre interior, el hombre es como esto, miren. Por eso traje el suéter hoy. ¿Me detenés, Cora, por favor? Voy a pedirle a mi ayudante que por favor pase al frente. Sí, sí. No, pues sí. Mi cocinera también. Este es un suéter. ¿Y para qué crees que? ¿Ah? O para que me empiece aquí. Este es un suéter. Esto sería considerado el hombre exterior, es lo que todos vemos. Pero es el mismo suéter, no son dos cosas, sino que es el mismo suéter al revés. Este es el hombre interior. Yo sé que suena tan obvio, pero en la mente de nosotros una y otra cosa son diferentes. No, el hombre interior y el hombre exterior es la misma cosa. ¿Qué ocurre? Cuando uno se muere, el hombre interior se sale. ¿Por qué? Porque hay juicio. Pero al paraíso, no va al cielo, al paraíso. Y lo que ocurre, hermanos, es de que, ¿qué es lo que le iba a decir? La pregunta me destanteó. Estoy pensando en el paraíso. Van al paraíso, el alma. El propósito de Dios es que el hombre no sea separado, sino que sea Él en su totalidad, y eso solamente ocurre en la resurrección de Cristo. Pues en la resurrección de Cristo, el hombre interior se vuelve a unir con el cuerpo y es una sola persona. Después sí, es otro cuerpo de 33 años. No sé si es delgado, pero aunque sea, tal vez. ¿Usted sueña con un cuerpo delgadito, hermano Juan? No. ¿Qué tiene? Está. No, pero Dios ama a los gorditos también, sí. Sí. Ok, terminemos los 17. El 16. Que os conceda, ok, ya leímos ese verso 17. De manera que Cristo, ¿qué dice? Seáis plenamente capaces, dice 18. Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Verso 19. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Wow. This is powerful. Yo creo que tiene que ver con Cristo, porque como la plenitud de Dios es Jesús, dice el capítulo de Colosenses, que en Él habita la deidad en su plenitud, en la persona de Cristo. Sí, entonces más adelante Él dice ser llenos del Espíritu, y creo que esto mismo se refiere en donde el hecho de que Cristo mora en nosotros es el comienzo de un proceso que, como en Efesios todo es proceso, ¿verdad? El templo va creciendo para ser una morada santa en el Señor, y el hombre, como dice, que crezcamos conforme a la estatura del varón perfecto. Entonces aquí creo yo que la llenura también es un proceso en donde está el Espíritu de Dios y va llenando todo poco a poco hasta que todo es lleno. Mídase usted desde que usted conoció a Cristo ahora, ¿usted siente más llenura? ¿Sí? Yo sí, siento la llenura de Dios. Tengo tantos años y ahora me hinco, siento un gozo, hermanos, cuando oro, una alegría pero tan grande, y siento la presencia de Dios en la oración. Comienzo a orar por por aquel, una cosa, pero Dios ha caminado conmigo por un montón de tiempo. Por eso es que no hay que desmayar, no hay que agüitarse por el sufrimiento, hay que seguir, porque Dios por dentro sigue llenando hasta que somos capaces de tener ese conocimiento
y esa llenura que sobrepasa cualquier otra cosa que podamos sentir o tener. Esto es maravilloso. ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo muere en ustedes? Sí, en nuestros corazones. ¿Y cuál será el corazón? ¿Será que si me hacen un trasplante de corazón se va Cristo ahí? Pero un momento saque a Cristo y métamelo en el otro. ¿No? ¿A qué se referiría que dice por la fe en vuestros corazones? ¿En el conocimiento? ¿El corazón del conocimiento? Uno de ustedes. No, eso lo estaba viendo si hermana Blanca había hablado ahí. Es una broma, hermana Blanca. Usted sabe que usted es la diaconisa suprema aquí. ¿Preguntas? No. A mí me gustan los estudios bíblicos, pero me gusta el humor también. Disculpen, hermano, a todos los que les molesta el humor, pues pueden ir a la clase de Josué tal vez. El último, tenemos el otro, sí. Y aquel que dice, mire la bendición que da. Y aquel que verso 21. A él. La alabanza va a seguir para siempre. O sea, en otras palabras, si uno quiere participar de la eternidad, debe de alabar a Dios. La alabanza contiene ese elemento de eternidad. Cuando cantamos el nombre del Señor, confesamos. Hay veces en la alabanza, yo me he mencionado a veces, y hay veces no, ellos cantan y cantan mi favorito, y pues sí, no. ¿Qué? A veces que me pasa así, hermano. ¿No les pasa así a ustedes? Hay veces que no hay ganas, pero hay veces que uno trae necesidad y canta con todo el corazón y dice, qué bonito estuvo hoy. Pero la verdad que lo que hubo es más necesidad que otra cosa, pero se participa de la eternidad, de alguna forma. Cuando usted viene a la iglesia, hay formas en las que Dios lo llena, le hace participar de su santidad, de su eternidad. Una es oyendo la palabra. Y hay veces que usted dice, hoy no me predicaron a mí. Y entonces, ok. Y usted se va y allá en el comedor alguien le da un abrazo y dice, esto es lo que necesitaba. No, entonces, o alguien le da una palabra o una canción, pero siempre hay algo para nosotros en la iglesia, siempre. Cuando nos reunimos, siempre hay algo. Ok, ya los miro como que, así como cuando los comensales ya no quieren más. Sí, ya, así es. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, siguiendo la analogía del restaurante, después de comer vamos a recoger la ofrenda. ¿Preguntas? ¿No? Ok, hermana Araceli.